Antes de comenzar con esta impactante historia, me gustaría aprovechar esta oportunidad para contarte algo. Crear estos videos con la calidad y seriedad que mereces toma su tiempo entre la investigación, recopilación, escribir el guión, grabarlo, editar el video y finalmente subirlo al canal. Si alguno de nuestros videos ha sido de tu agrado y te gustaría apoyar a este canal, en cada video podrás encontrar debajo del título un botón llamado Gracias, donde se abrirá esta ventana en la cual, además de poder dejarnos un mensaje el cual resaltará sobre todos los demás, podrás ingresar el monto que desees, desde 20 pesos hasta 5,000 pesos mexicanos. Estas cantidades se ajustan de acuerdo a tu ubicación y moneda local. Finalmente elige comprar y enviar, donde aparecerá esta ventana en la cual podrás ingresar alguna forma de pago, por ejemplo, usando tu tarjeta de crédito o débito. Además ahí dice, no falte usted. No te preocupes, todo esto es totalmente seguro y el pago es procesado por YouTube y nadie más. Muchas gracias de antemano si decides apoyarnos. Cualquier monto será de mucha utilidad para nosotros. Ahí dice, no falte usted. No falte usted. Esta última historia es quizás de las más impactantes sobre Pedro Infante, pues sus protagonistas jamás supieron quién les había salvado la vida aquella ocasión, y seguramente jamás lo habrían creído. Corría el año de 1955, cuando el poderoso ciclón Janet arrasó con toda la ciudad de Chetumal, dejando caos y destrucción a su paso, así como muchos desaparecidos y muertos. En ese momento, Pedro Infante se encontraba en la ciudad de Mérida, totalmente abatido por las noticias de lo que sucedía allá. Lo que más le preocupaba era escuchar por radio las súplicas de la gente, ya que la ayuda del gobierno no llegaba, y estaban desesperados ya que habían muchos desaparecidos y el tiempo estaba corriendo para encontrarlos antes de que las víctimas aumentaran. Sin pensarlo más, Pedro sale de su casa en su motocicleta y va rumbo al aeropuerto donde él era accionista, y al llegar se trepa en una gran aeronave que él mismo pilotea hacia Chetumal. Pedro voló lo más rápido posible para ayudar a la gente a encontrar a sus familiares. Durante más de 24 horas, sin dormir ni comer, Pedro Infante estuvo en persona rescatando personas y subiéndolas al avión para llevarlas a Mérida para que pudieran ser atendidas allá, regresando a Chetumal para rescatar a más personas. Lo curioso es que mucha de esa gente que era rescatada creían que estaban subiendo en un avión del gobierno de México, cuando en realidad los estaba rescatando el artista más popular del cine mexicano, pagando hasta la gasolina de su propio bolsillo. Cuando Pedro regresó a Mérida con las últimas personas que había rescatado, se acercó a ellos para preguntarles si estaban bien, mientras se dieron cuenta que el mismísimo Pedro Infante les había salvado la vida. No obstante, había un niño que lloraba desconsolado, a lo que Pedro le preguntó lo que le sucedía. Mientras la gente bajaba del avión, el niño comenta que perdió a sus padres en Chetumal y quería regresar a buscarlos, pues creía que estaban vivos aún. A pesar del cansancio, Pedro decide regresar una vez más a Chetumal con aquel niño, donde al llegar, Pedro consigue una lancha y el niño lo dirige hacia el último lugar donde estuvo con sus padres. Buscaron por todas partes entre el caos y la desolación de aquel desastre natural. Entonces, a la distancia, Pedro ve arriba de un árbol a dos personas. El niño reconoció de inmediato a sus padres, quienes en efecto seguían con vida tal como él lo presentía. Entonces Pedro los ayudó a subir a la lancha, viendo cómo aquella familia se reunía de nuevo en un abrazo en medio de aquel desastre.